en esta clase vamos a ver cuáles son los principales impuestos que pagan en España los trabajadores y vamos a diferenciar tres escenarios. En primer lugar, vamos a ver los impuestos que paga un trabajador por cuenta ajena o, lo que es lo mismo, un asalariado. En segundo lugar, vamos a ver los impuestos que paga un trabajador por cuenta propia o autónomo. Y en el tercer apartado vamos a ver qué impuestos debe de pagar una persona jurídica o una sociedad, ¿vale? Empezamos por el primero de los apartados. ¿Qué impuestos paga un asalariado? Es decir, una persona que tiene un jefe, que tiene un horario de trabajo, que va a trabajar y que principalmente obtiene una renta, que es su sueldo o salario, ¿vale? El impuesto que tiene que pagar esa persona, que tiene que declarar, es el IRPF, ¿vale? El IRPF es un impuesto directo, personal y progresivo. Es un impuesto directo y personal porque tiene en cuenta las circunstancias personales de una persona. No pago lo mismo yo que, por ejemplo, otra persona que trabaje en la misma profesión que yo. ¿Por qué? Porque las circunstancias personales mías no tienen por qué coincidir con las circunstancias personales pues de mi compañero de trabajo. Uno puede tener más hijos, otro puede tener menos hijos, otro puede tener personas ascendientes a su cargo y otra persona no. Entonces, todas esas variables personales van a influir a la hora de determinar si una persona paga más o paga menos, ¿vale? Y después es importante saber qué significa eso de la progresividad. Pues bien, el impuesto sobre la renta de las personas físicas lo que hace es como dividir en pequeños tramos lo que una persona gana. Imagínate que una persona gana 30.000 euros. Pues esos 30.000 euros los vamos a trocear en tres trozos. A los primeros 10.000 euros se les va a aplicar un porcentaje del 10%. A los siguientes 10.000 euros se les aplica un porcentaje del 15% y a los últimos 10.000 euros se les aplicaría un porcentaje del 20%. Vemos que cada vez que gano más, a cada tramo que voy aumentando de ganancia, el porcentaje va subiendo. De ahí la progresividad. En forma de resumen, vamos a tratar de sintetizar los aspectos más importantes del impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Qué es lo que grava este impuesto? Es decir, ¿cuál es el hecho imponible? Pues fundamentalmente lo que grava el impuesto es la obtención de renta por parte del sujeto pasivo, siendo el sujeto pasivo una persona física, ¿vale? La renta que obtiene una persona durante un periodo impositivo no tiene por qué provenir única y exclusivamente de su sueldo o salario, que suele ser lo más habitual. Pero también podemos obtener rentas de multitud de vías, que es lo que vamos a ver. Rentas obtenidas del trabajo, mi sueldo. Rendimientos de capital mobiliario. Tengo una acción de Zara, he cobrado un dividendo de 100 euros, ¿lo hay que meter en la declaración de la renta? Por supuesto, es un ingreso que he tenido y se mete. Rendimientos de capital inmobiliario. Tengo dos casas. En una vivo yo y otra la tengo alquilada y cobro una renta de 600 euros. ¿Tengo que meter ese ingreso en la declaración de la renta? Por supuesto. Soy autónomo y me dedico a prestar servicios de peluquería. ¿Tengo que hacer la declaración de la renta? Sí. Pero lo que gano no lo metería dentro de rendimientos de trabajo, sino dentro de los rendimientos de la actividad económica. Tengo una ganancia patrimonial, es decir, tenía un terreno que lo había comprado por 1.000 y lo vendo por 3.000 euros. La ganancia, esos 2.000 euros, los hay que meter en la declaración de la renta. Es un ingreso que yo he tenido, por tanto lo hay que declarar. Y también hay que meter la imputación de rentas inmobiliarias. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes dos casas, una en la que vives y una segunda residencia, que la tienes pues como casa de verano, a esa segunda residencia se le da un valor y también se mete en la declaración de la renta, ¿vale? El impuesto sobre la renta de las personas físicas dijimos que era un impuesto personal y como impuesto personal está sujeto a una serie de deducciones y reducciones.
Las deducciones es a lo que mucha gente le llama desgravar. Por ejemplo, si yo tengo un piso alquilado y le compro una lavadora, ¿me lo puedo desgravar? ¿Me lo puedo deducir? Pues habrá casos en que sí y habrá casos en que no, ¿vale? Y las reducciones son una serie de importes que están recogidos en la ley en función de las características personales de cada uno. Por ejemplo, existe un mínimo del contribuyente de 5.500 euros que queda exento de tributación. ¿Qué quiere decir eso? Que de lo que gana una persona se van a apartar 5.500 euros en donde no se les va a aplicar ningún porcentaje de gravamen, ¿vale? Porque se supone que 5.500 euros los necesitamos pues para comer, los necesitamos pues para comprar cosas básicas del día a día, pagar facturas, un mínimo de gastos que quedan al margen de esa tributación por ganancias, ¿vale? En cuanto al gravamen, ya dijimos que era un impuesto de carácter progresivo y explicamos lo que era, y hay un gravamen diferente según la renta general y según la renta del ahorro, pero no hace falta meternos ahí por ahora. El devengo del impuesto se produce el 31 de diciembre. El periodo impositivo va de 1 de enero a 31 de diciembre. Y a 31 de diciembre hay que hacer, como quien dice, un resumen de todo lo que yo he ganado a lo largo del año. ¿Vale? Pero el impuesto no se presenta el 31 de diciembre. El impuesto se presenta entre abril y mayo del año siguiente. Es decir, que si estamos en el año 2019, la declaración de la renta del año 2019 no se presenta hasta el año 2020. En concreto, se abre la plataforma para presentar el impuesto entre abril y mayo, ¿vale? De 2020. ¿Por qué algunas personas tienen que pagar y a otras personas les sale a devolver la declaración de la renta? Pues porque cuando durante el año 2019 esa persona estuvo trabajando y estuvo recibiendo unas nóminas, en su nómina le iban aplicando una retención en función de una serie de características que ese trabajador pues puso en conocimiento de la persona que lo hubiese contratado. Cuando se adelanta más de lo que esa persona está obligada a pagar, se le devolverá dinero, ¿vale? Pero cuando nos quedamos cortos, es decir, durante el año 2019 no aporté todo lo que según mis circunstancias personales tendría que haber pagado, pues cuando presente mi declaración en el año 2020 me saldrá un importe a pagar. Una vez finalizadas estas características o los rasgos más importantes del IRPF, nos vamos a otro escenario. Pasamos de la persona asalariada a una persona que trabaja para sí misma, ¿vale? A un autónomo. El autónomo, como ya comentamos, también tiene que declarar y hacer su IRPF, ¿vale? Y lo presenta en los mismos periodos que lo presenta cualquier trabajador por cuenta ajena. Además, todos los autónomos tienen la obligación de presentar declaraciones trimestrales o mensuales de IVA, ¿vale? Es cierto que el IVA lo pagamos todos los consumidores de bienes, de servicios, ¿vale? Pero los autónomos y las sociedades tienen una obligación de declarar el IVA. ¿Qué quiere decir eso? Pues actúan como meros recaudadores del IVA y después esa operación que van a hacer como meros recaudadores de IVA se la van a tener que ingresar a Hacienda o Hacienda les tendrá que devolver un importe, ¿vale? Para que lo entiendas, vamos a poner un ejemplo. Manu es un autónomo que trabaja en una librería. Compra libros a una editorial y en las facturas que le manda la editorial aparece desglosado por un lado el IVA soportado por la compra y por otro lado el precio del libro sin IVA, ¿vale? Además, Manu vende los libros a sus clientes y en la factura simplificada que les entrega aparece por un lado el precio de venta del libro y el IVA repercutido que les paga, ¿vale? Y aquí viene la operación que hay que tener presente para saber si le hay que pagar a Hacienda o Hacienda me va a devolver dinero. Cuando el IVA soportado es mayor que el IVA repercutido,
¿vale? El IVA soportado es el que yo soporto en las facturas de lo que compro y el IVA repercutido es el IVA que yo le cargo a mis clientes. Pues bien, cuando el soportado es mayor que el repercutido, Manu tendrá una devolución del IVA por parte de Hacienda. Soportó en sus compras un IVA de 100, repercutió un IVA de 80, le van a devolver 20 euros. En el caso contrario, cuando el IVA soportado es menor que el repercutido, se deberá de pagar a Hacienda la diferencia, ¿vale? Soportó en sus compras un IVA de 80, repercutió en sus ventas un IVA de 100, deberá de pagar 20 euros. Respecto del IVA, es importante que conozcáis que el IVA tiene un tipo de gravamen diferente según los productos, ¿vale? Se aplica un IVA del 21% de tipo general a la mayor parte de los productos, un IVA reducido del 10% a un conjunto de productos y un IVA súper reducido de un 4% a productos que suelen ser de primera necesidad. Acabamos con los impuestos principales que suele pagar un autónomo y nos vamos ya al tercer escenario. ¿Qué impuestos paga una persona jurídica o una empresa? Pues el impuesto fundamental que paga una persona jurídica o una sociedad es el impuesto de sociedades, al que también se le puede llamar impuesto sobre beneficios, ¿vale? ¿Cuál es el hecho imponible? ¿Qué es lo que grava este impuesto? Pues los beneficios que obtiene una empresa. Recuerda que el beneficio se calcula cogiendo todos los ingresos que tiene la empresa y restando los costes en los que se incurre durante la actividad, ¿vale? ¿Quién lo paga? Pues la persona jurídica, la sociedad en sí, ¿vale? Es también, como el IRPF, un impuesto de carácter personal, ¿vale? No todas las empresas son iguales, por tanto, se van a tener en cuenta determinadas características o circunstancias que van a permitir que sobre lo que una persona obtuvo de beneficio se le puedan restar unas ciertas cantidades, que se conocen esas restas como deducciones o bonificaciones, ¿vale? Cuando yo calculo el beneficio cogiendo los ingresos menos los gastos, le tengo que aplicar a ese resultado un gravamen, un porcentaje, que el tipo general es del 25% en la actualidad, aunque hay un tipo súper reducido para entidades de reciente creación del 15%, ¿vale? En relación al devengo, decir que el periodo impositivo de este impuesto suele coincidir con el año natural también, va del 1 de enero al 31 de diciembre, pero no tiene por qué ser así, ¿vale? El periodo impositivo puede empezar después del 1 de enero si la empresa empezó su actividad con posterioridad. En caso de que el periodo impositivo vaya de 1 de enero a 31 de diciembre, el devengo, el último día para calcular lo que se generó, sería 31 de diciembre, ¿vale? ¿Y cuándo se tiene que presentar la declaración de ese impuesto? Pues no se presenta automáticamente el día 31 de diciembre, sino que tenemos de plazo 6 meses a contar desde el 31 de diciembre, ¿vale? Por ejemplo, lo general es que si el periodo impositivo coincide con el año natural, es que el impuesto de sociedades se presente como máximo hasta el día 25 de julio del año siguiente, ¿vale? Tenemos en cuenta el beneficio generado en 2019, del 1 de enero al 31 de diciembre, y presentamos el impuesto de sociedades o sobre beneficios como máximo hasta el 25 de julio del año 2020. Y con esto terminamos esta parte.